Después de la limpieza que se ha realizado en la calle Ayuntamiento junto al mercado municipal, pudimos darnos cuenta nuevamente de pues que existía ahí, existían los salones de la antigua o de los inicios de la preparatoria número 6, Hermenegildo Galeana, y para esto tenemos unas entrevistas de quienes fueron alumnos o exalumnos y ahora son catedráticos de la UAGRO y nos cuentan de su paso por estas aulas que parecen estar encapsuladas en el tiempo. Hay mucha maleza y nos mencionan de sus inicios, sobre todo de cómo llegaron a ser maestros en esta preparatoria número 6, en esta prepa vieja llamada, recordada por muchos exalumnos, y esto fue lo que nos comentaron en entrevista. La preparatoria número 6 como tal fue erigida un 11 de diciembre del año de 1966, pero se le asignó el número 7 y tras fusionarse en una sola las preparatorias 1 y 2 de Chilpancingo, nuestra preparatoria pasó a ser de manera oficial en el registro como número 6, que funcionaba como un patronato, mismo que se encargó de los sueldos de los docentes. La historia de nuestra escuela se remonta a una antigua casona ubicada en la calle Ayuntamiento, y es precisamente aprovechando la coyuntura de los trabajos que se están realizando en la misma que pudimos platicar con el doctor Fernando Espíritu Rivera y Rosa Isela Escamilla Rosas, quienes primero fueron alumnos y a la postre catedráticos. Efectivamente, yo aquí estudié en el año de 1972, 71, 74. Me tocó la primera generación de 3 años en la universidad. Anteriormente, si recuerdan, fue de 2. Esta escuela fue fundada en 1966. En el 71 ya me tocó a mí estar en estas instalaciones. Si ustedes recuerdan, aquí la pionera de esta escuela fue la maestra Gladys Suárez Menéndez. Ella fue una de las pioneras en la educación aquí en el municipio, porque también intervino en la fundación de la escuela secundaria. Sin ser originaria. Sin ser originaria, por supuesto, ella era cubana, pero por el importantísimo hecho de haberse casado con el doctor Manuel de la O, vinieron aquí y ella traía todo ese entusiasmo de impulsar la educación en Tecpan. Y sí, efectivamente yo terminé aquí la preparatoria de 3 años en 1974. ¿Qué recuerda en los corredores viejos, por decirlo así, los corredores típicos, ¿no?, de las casonas de la Costa Grande? Porque esta era una casona. Esa era una casona, efectivamente, pero que fue adaptada para recibir clases. En ese tiempo solamente había un grupo de primero, un grupo de segundo y un grupo de tercero. Y eran los que se utilizaba este edificio. Efectivamente, 3 aulas que se acondicionaron para tal efecto. Pese al paso del tiempo, nuestra escuela, la que añoran los jóvenes de aquel entonces, tiene una imagen diferente que oculta por árboles, ramas, polvo y algunas butacas abandonadas, cubiertas de enredaderas y ramas y telarañas. Es muda testigo de anécdotas y vivencias que igual dentro de la misma que fuera de ella, donde el corredor y la calle eran los espacios de esparcimiento o recreo. En una plática pisando hojas y enredaderas, el doctor Fernando Espíritu Rivera contó cómo eran aquellos tiempos de estudiante, del valor de mujeres como la maestra Gladys Suárez, pilar fundamental en la fundación y posterior crecimiento de nuestra institución. Mujer que, sin ser mexicana de nacimiento, cubana de nacionalidad, entregó su vida a la formación de hombres y mujeres de provecho para nuestro municipio, estado y país. ¿Qué tenían enfrente? ¿Nada más la calle Ayuntamiento? La calle Ayuntamiento, y por cierto que era uno de los atractivos porque era el lugar de recreo prácticamente de los vecinos del lugar, porque ahí se ponían a jugar principalmente voleibol y fútbol, jugaban ahí. ¿A usted como estudiante les tocó de alguna u otra manera ver el desarrollo, ¿no?, de la ciudad, porque se construían casas, se empezó también con el proyecto del mercado, empezó a haber más movilidad? Efectivamente, por su ubicación, la escuela aquí nos tocó ver cómo se desarrolló Tecpan. De aquí han egresado
personajes importantísimos en la vida política, en la vida médica, en la vida cultural, deportiva. Por aquí pasaron por ese edificio muchos grandes amigos y personajes, y esto es efectivamente lo que le da valor histórico a este edificio. Usted como miembro de estas primeras generaciones, hay muchas añoranzas, ¿no? Muchos recuerdos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Cuando festejamos el 50 aniversario, fue también la reunión de muchos de los compañeros de las generaciones que estuvieron en la primera, en la segunda, en la tercera generación, hasta nuestras fechas, ¿verdad? Y eso pues es algo muy grato, porque la participación de la universidad, de la preparatoria en Tecpan, ha sido muy relevante en su progreso, por supuesto. Doctor, precisamente en esta situación de darse cuenta cómo fue el crecimiento de Tecpan, al mismo tiempo la necesidad de los estudiantes de exigir mayor y mejor calidad en la educación. Por supuesto que esto ha ido de menos a más. Si recordamos, hubo un tiempo en que aquí fue tanta la necesidad que se tuvieron que improvisar algunas aulas con huesos de palapa, con láminas de cartón. Algunas tenían hasta palapa, pero había el entusiasmo tanto de maestros como de alumnos. Iniciaron esta historia de la preparatoria en esta casona. ¿De quién era propiedad primero? Esta casona primero fue, a los antecedentes que narraba la maestra Gladys, primero fue una cárcel, al parecer, después fue del IPI, del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, y después fue donada a la universidad para que aquí se llevaran a cabo las labores propias de la escuela. Y hasta la fecha ha estado igual. En el año de 1974 ya estaba el edificio aquel y allá funcionaban los segundos y terceros, y aquí seguían funcionando los primeros años. Así es. Mire, doctor, ahorita que se da esta coyuntura de la liberación de la calle, ¿se pudiera ver en un resquicio de esta ventana un uso ya más formal a esta institución? Porque es un espacio grande donde igual no pueden albergar aulas para impartir clases, sino de otro tipo de desarrollo. Sí, con el impulso que le está dando el doctor Javier Saldaña Almazán como rector, ha sido un impulso enorme, y esas instalaciones, por supuesto que se tiene un proyecto para usarlas, pues como una casa de la cultura, en donde se impartan algunas habilidades, algunas destrezas, y retomar lo que era en su momento la Universidad Pueblo, la atención médica, la atención de asuntos jurídicos, aquí, que en un momento dado aquí estuvo todo ese servicio. En el mismo lugar, la exalumna y ahora maestra de esta unidad académica recordó con nostalgia esos años donde estudiar. Era una aventura que tomaban con mucha seriedad porque se trataba de su futuro, dijo la maestra Rosa Isela Escamilla, sin pensar que esa primera generación marcaría toda una época, porque el pueblo se unió para lograr establecer una escuela con carácter de universitaria. De hecho, en el 84 nosotros fui invitada por la maestra Gladys Suárez Menéndez, que en su momento era subdirectora de la escuela, y fue a hacernos una visita para pedirnos el favor de cubrir unos grupos que los maestros que daban clases aquí, por ser de la Ciudad de México y estar en crisis económica la universidad, no tenían salario. Y para ellos ya era difícil mantenerse en un lugar ajeno a su origen, por la renta, comida, etcétera, y se fueron y dejando a los grupos sin maestros. Entonces la maestra Gladys nos visita y nos dice que si le podíamos ayudar a cubrir los grupos sin salario, y por supuesto el respeto y la admiración que le teníamos era inmensa, nosotros aceptamos y empezamos a dar clases sin salario
aquí con los grupos de primero y segundos y terceros en el edificio nuevo. Ahorita vemos un edificio rehabilitado en la mayoría de estos, en parte una construcción nueva como servicio médico. Sí es necesario replantear algo, ¿no?, para que esto sea funcional. Sí, de hecho nosotros tenemos pensado organizar la Casa de la Cultura, las actividades extracurriculares de la escuela en este edificio. Lógico es que no lo hemos hecho por falta de recursos. Si ustedes ven, las instalaciones están ya muy dañadas, el patio lleno de, bueno, es una selva prácticamente, y no contamos con un recurso específico para ese fin. Eso es lo que nos detiene. Ahorita, maestra, con todo lo que ha dicho su esposo, usted propiamente, pues estas instalaciones, de alguna u otra manera, además del deterioro que está sufriendo día con día, pues sí se necesita, ¿no?, que Rectoría propiamente sea la encargada, ¿no?, de... Sí, así es. Nosotros vamos a solicitar ante el rector el apoyo, principalmente el económico, para que nos apoyen en la limpieza, y lógico, le entramos. Nosotros le entramos, al igual que cuando por necesidad y por el traslado que teníamos que hacer ya como docente, de venir a dar una clase aquí, y el horario no nos los podían adecuar, de que termináramos aquí y nos fuéramos allá. Yo tenía que venir una clase aquí, terminando inmediatamente al edificio nuevo, a dar otra clase allá, terminaba y me regresaba nuevamente acá. Entonces, por esa necesidad, y era mucho la movilidad de los docentes, los maestros nos cooperamos para construir los edificios que son los segundos. ¿De qué forma nos cooperamos? Yo recuerdo que en el momento yo doné 1 tonelada de varilla, mi esposo 1 tonelada, un millar de tabique. En ese entonces, con la maestra Gladys, nos dimos a la tarea de visitar exalumnos. El doctor Martínez también donó material, no recuerdo ahorita qué material donó, el doctor Alejo, todos los exalumnos que ya económicamente tenían la posibilidad, los visitamos y nos apoyaron. Todo lo que es los segundos años se hizo con ayuda de los exalumnos y los docentes. Y fue que dejamos aquí y nos llevamos a todos los grupos para allá. Así fue como empezó ya la estabilidad en un solo edificio. Hoy han pasado decenas de generaciones, la gran mayoría una población importante, reconocida, que ha sido de provecho para nuestro municipio, para nuestra ciudad, nuestro estado y país. La preparatoria número 6 inició en una casona, en un corredor, con sueños de gente adulta, viendo un futuro promisorio para las nuevas generaciones. Y hoy, tras el paso de los años, este espacio que fungió como la primera escuela preparatoria se debe de cuidar, se debe de dar prioridad a proyectos futuros, darle una utilidad importante donde las nuevas generaciones empiecen, como en aquellos años, a marcar una época. Con imágenes de Gustavo Miguel Mellín y de Servando Mellín, informó para Canal 6 Guillermo Hernández. La prepa vieja, ¿qué recuerdos le traen a usted? Ojalá que haya una buena coordinación entre la UAGRO y el municipio y se haga algo bueno para recuperar este espacio. Como usted vio, prácticamente es una selva. Ahí pudimos ver que estaba pues algunas paredes pintadas. Esto se hizo cuando en el tiempo que el doctor Cruz fue presidente interino de Tecpan e invitó también el desaparecido rector Villegas Harrison para visitar este espacio, y fue lo que hasta ese momento el Centro de Lenguas Extranjeras, pero pues usted ve las condiciones en que está esta historia que le trajimos. Ojalá que sea para reflexión, para que se recupere este espacio. Muchas personas es lo que anhelan, que esta prepa vieja sea ocupada como ya sea Casa de la Cultura o algo que sea para el bien de la juventud y del pueblo de Tecpan. Pónganos ahí su opinión
en las redes sociales para poder de la noche. comentarlo. Vamos.